Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, empezamos una nueva emisión, la última del año de Café Mercosur. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Bueno, hoy presencialmente, la última vez, porque después cada uno estará en sus respectivos países. O sea, yo en Brasil, claro, lógicamente, vos te vas acá en Rosario. Y bueno, pero queremos aprovechar a ver, poder hacer el último del 2019, ¿no? Esperando el 2020. Esperemos que en víspera del 2020, que el año que viene sea mejor, tanto en Brasil como en la Argentina, ¿no, Ramiro? Así es. Vamos a mandar un saludo entonces a algunas personas con las que nos hemos encontrado últimamente, principalmente con Anaí Rubín de Rosario, que vive en Estados Unidos y que se vuelve también a Estados Unidos la semana que viene, Osvaldo. Y que ya fue parte de un programa nuestro, Ramiro. Exactamente, y que también participó en un programa nuestro. Queremos mandarle también saludos a Adelia, a Alberto, a Daniel, y con los cuales nos hemos podido reencontrar después de varios años, y siempre es un momento muy grato, principalmente ahora que llega la fin de año. Sí. Pero bueno, vamos a empezar entonces con cosas positivas, Osvaldo. Vamos, a ver si podemos cerrar el año con optimismo. Bueno, positiva más o menos, Osvaldo, porque todo bueno, Ramiro, ya empezamos. Vamos a decirle que es un adentro. Un adentro, sí, sí, bueno. Sí, yo creo que sí. La ONU acusa a Bolsonaro de violar el pacto contra la tortura. ¿Y por qué decimos que es algo bueno? No porque haya violado el pacto contra la tortura, ¿no? Sino que por lo menos hay algún tipo de sanción internacional. Antes de entrar en este artículo, me gustaría analizar algunas cosas antes, Osvaldo. Esta gente que está en el poder, ellos a veces tienen la idea de que pueden decidir con quiénes hablan y con quiénes no hablan. A veces parece que Bolsonaro no fuera el presidente de todos los brasileños. Así como Mauricio Macri tampoco parecía que era el presidente de todos los argentinos. Bueno, y como vemos que la autoproclamada Áñez está haciendo en Bolivia, ¿no? O sea, su ministro del Interior, Murillo, él decidía quiénes eran terroristas y quiénes no, principalmente con los periodistas. Sí, qué periodista podía hablar y qué periodista podía y cuál periodista no podía estar en la conferencia de prensa, ¿no? Sobre todo se centralizaba entre algunos periodistas extranjeros. Y hacen con la maquinaria pública una discrecionalidad que es realmente insoportable. En este caso, Jair Bolsonaro no le pagaba al fondo creado anteriormente contra el combate y la prevención de la tortura. Eso fue creado por la expresidente Dilma para inspeccionar, para realizar entrevistas, para solicitar documentación en las cárceles, en los hospitales psiquiátricos y en institutos de atención. A estos institutos de atención, que son controlados por las iglesias evangélicas, Jair Bolsonaro sí les da recursos, Osvaldo. Sí. Pero no a este fondo, que lo ha desfinanciado totalmente, porque él cree que no es necesario, porque supuestamente está en contra de la política de los policías poder hacer todo. Digamos que el problema de las cárceles en Brasil no nace ahora con Bolsonaro, esto viene desde siempre, esto viene un poco desde la propia creación de la policía como fuerza pública, que antiguamente el poder de policía estaba en manos privados, Osvaldo, hasta 1880 más o menos, hasta la época de la República, que después de la Guerra del Paraguay se crea una fuerza regular, pública. Claro, porque si no era privada, era así. Los leones de chacra, que se le decía, los leones de mato también. Bueno, sí. Le da a Bolsonaro dinero a las ONG evangélicas que son afines, y no a esta que es una institución pública. Y bueno, la ONU
ahora ha dado, digamos, una advertencia por haber desfinanciado totalmente esta institución, Osvaldo. Ramiro, me daría la impresión, porque recordando que cuando había empezado su gobierno Bolsonaro, había puesto, está todavía, ¿no? Había puesto, pero está todavía una pastora neopentecostal, Damares Alves, como ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. Creería, de acuerdo al perfil, no digo que no puedan ser los neopentecostales, los pentecostales no puedan ser muy eficientes en algunas áreas del gobierno, no digo que no, pero daría la impresión que el perfil de ella no hacía mucho a los derechos humanos, no tiene ni la historia, diríamos, como para integrar ese organismo. No sé, vos me sabrás decir, por ahí el equivocado soy yo porque por desconocimiento de la política brasileña. Lo que pasa es que eso lleva a otra pregunta, Osvaldo. ¿Qué es lo que se entiende por gobierno? Si nosotros entendemos el gobierno a la Bolsonaro, un gobierno donde se mantiene siempre con escándalos todo el tiempo, con fake news y con crear, digamos, eventos mediáticos para poder llevarla para adelante y por, digamos, por bajo del poncho, por bajo el paño, hacer su política real, la Damares es perfecta. Que está siempre inventando una polémica nueva, que ya fue famosa porque dijo que los nenes tenían que vestir color celeste y las nenas color de rosa. Después, en una convención de la derecha, llegó y dijo, bueno, yo hace 40 minutos que estoy acá y ninguna mujer se ha sacado vírgenes de la vagina y no me han ofrecido ningún cigarrillo de marihuana. Ese tipo de polémicas que ella crea constantemente. Que es funcional a su manera de hacer política. No, está bien, pero esto venía al caso porque como ella había avalado esta política, o sea, creo que era nada más la consecuencia lógica de haber puesto a esta persona en ese lugar, ¿no? Sí, es verdad, pero esto tiene que ver con eso que estábamos hablando, ¿no? De que Jair Bolsonaro y mucha de esta gente que llega al poder cree que manejan las cosas como si fuera la casa. Y lo que vamos a ver después en la segunda parte, como él defiende a la familia, como si fuera la familia. En realidad son hijos que tienen cargos públicos, un senador, un diputado y un concejal. O sea, no es la familia. Sí. Acá estamos hablando de la política. Sí, o sea, que es real, no deja de ser familiar de él, pero no lo juzgan por familiar, sino por su comportamiento como funcionario. Uno cuando está como funcionario, cualquiera, o sea, como funcionario, ya deja de tomar posiciones personales. Como después vamos a tocar el tema de lo que pasó en el Superior Tribunal de Jujuy, que pasó algo parecido, ¿no? Exactamente. Junto con esto yo quería traer otra noticia de Jair Bolsonaro que no es tan actual, pero que nosotros no la comentamos, y que ahora Jair Bolsonaro dijo que no le iba a pagar los 1.700 millones de dólares que le debe a la ONU, porque él cree que la ONU es un organismo de izquierda. Entonces, está bien, ¿no? Entonces con la excusa de que no tiene dinero, en realidad es eso, no le voy a pagar. Y bueno, esto utiliza el Estado como si fueran, viste, la familia, como Augusto y Piacere, con una discrecionalidad que tiene poco que ver con la República. Osvaldo. Sí, se confunde el Estado con los bienes propios, ¿no? O sea, acá en la Argentina hubo casos también de presidentes que tuviesen, sobre todo en el siglo XIX, que confundían lo propio con el Estado, ¿no? Vos sabés que eso fue muy bien analizado en un libro que se llama Raíces de Brasil, con relación a la realidad brasilera, y que justamente decía eso, que en Brasil la política se ve, se estudia y se ejerce, digamos, como una relación de familia. Entonces no importa lo que dice la ley, no importa lo que dicen los afectos y los sentimientos. Eso es una cosa muy interesante que algún día vamos a tener que tratar. Sí, que en la Argentina también suele pasar, ¿eh? No, ningún país está exento. Lo que pasa, bueno, en este tema era muy claro porque es un tema muy sensible, ¿no? Que hayan dejado sin financiación un organismo que cumple una función tan importante y que a tal punto es reconocido por organismos internacionales que
termina sancionando a Brasil por eso, ¿no? Sí, y exactamente. Bueno, y vamos a otra noticia, entonces, Osvaldo, vamos a un refresh. Vamos. Y estábamos hablando hace 2 o 3 programas, justamente por lo que vos me comentabas, que acá en Argentina se desconocía de Brasil, que era la crisis económica. La bolsa de comercio en Brasil ha crecido muchísimo. Está ahora en un número récord. Y eso supuestamente es lo que se vende para afuera. Pero para adentro no. Para adentro no. Jair Bolsonaro le ha dado un mensaje de Navidad a todos los brasileños diciéndole que está bien, no habrá carne para comer, pero tenemos libertad y otras cosas. Y es interesante que lo que es la realidad y lo que es la ficción. Dentro de lo que es la realidad podemos decir que ha crecido muchísimo, y este es un dato muy triste, y ya también ha pasado con Argentina, el número de profesionales altamente calificados que deja Brasil. Y son motivos varios. Los principales motivos son el tema de la seguridad, el tema de la falta de perspectiva económica, y después algunas otras cosas, las limitaciones para el desarrollo de las investigaciones, y la polarización política también, porque la polarización política de alguna manera va, digamos, permeando todas las relaciones sociales, ¿no? Entonces eso hace que la gente más ilustre, para decirlo de alguna manera, las que más preparación tienen. O más capacitadas, digamos, porque en realidad. Las que el Estado más ha invertido. Sí. Se vayan como nunca, y en el 2018 ha llegado a 22.000 personas, número récord. Que uno cuando dice 22.000 personas parece poco, ¿no? Pero si está hablando de personas que son altamente calificadas y que al Estado o a todos los habitantes de su país, ya sea Argentina o Brasil, le ha costado una inversión importantísima en formación, en cursos en el exterior, en haber hecho doctorados en otros lugares, uno sobreentiende que ese dinero era en beneficio de todos los habitantes del país y se terminen yendo 22.000 personas. La verdad que es una cifra muy importante y que son esos problemas que Argentina en su momento le costó muchísimo, eso que pasó con el golpe de Onganía, que se intervinieron las universidades, y creo que todavía nunca se ha podido recuperar de la sangría de ingenieros, físicos, técnicos, médicos, matemáticos. Muchos de ellos después se recibieron premio Nobel en el exterior, después se recibieron el premio Nobel, ¿no? Que se fueron en esa época. Sí, yo voy a recordar a 2 nomás, para recordar algunos, ¿no? Ernesto Laclau y Jorge Aleman, ¿no? Claro, sí. La famosa noche de los bastones largos, ¿no? Cuando Onganía se lo sacó a bastonazo de las universidades a los... Que ingenuamente pensaron que no la iba... Creo que fue mucha ingenuidad de los científicos, porque venían de la época que habían tenido mucha más tolerancia en el gobierno de Ilia y se había mantenido el financiamiento de las ciencias, porque en realidad lo que hicieron, entrar en la universidad como pensando que no iban a entrar, fue un error terrible que devino en que un montón se fueran, ¿no? Y por eso te entiendo cuando decís lo que pasó en Brasil, 22.000 científicos que se vayan, realmente es una cantidad que a veces uno piensa que hay cierta dificultad en que se puedan reemplazar, por lo menos en el corto plazo. Sí, porque esa inversión a largo plazo, Osvaldo, como bien dijiste vos. Esa inversión a largo plazo y que el Estado ha hecho. Escuchemos algo de música, Osvaldo. Una preguntita, Ramiro, y te pregunto a ver si sabés, porque por ahí es un tema. ¿Bajó el presupuesto de ciencia y tecnología en Brasil? No, iba a bajar, pero se echaron atrás, ¿no? Parecía que había supuestamente presupuesto para llegar hasta el mes de septiembre. Pero después hubo muchas presiones y digamos que este año está garantizado y parece que el año que viene también está garantizado. Hay, digamos, menos presupuesto ejecutado del que está presupuestado. Aprobado, claro, sí. Pero por ahora digamos que está bien. Estaban los institutos de ciencia, que el CNPq, que sería con más o menos lo que sería el CONICET acá en Brasil, y uno también parecido que es la CAPES, estaban mal. No están dando nuevas becas, las han recortado todas. Los que tienen becas les garantizan el pago, pero los que no tienen... Y las becas para la gente que tiene pocos recursos, para los doctorados y para las maestrías, es fundamental. Sí, porque es una manera de que pueda equilibrar aquel que no tiene la posibilidad económica. El que tiene la posibilidad económica se podrá autofinanciar o tendrá algún organismo privado que lo financie, pero si no, sin las becas es muy problemático. Yo lo veo acá también, inclusive se ve con los aumentos del dólar que se impidió que se usaban muchos reactivos y todo eso, y a veces las investigaciones
no se podían llevar, o sea, seguían pagando los sueldos, siguen bajos, porque no se habían actualizado, pero no podían acceder a algunos insumos que son generalmente importados, ¿no? Entonces eso también fue acá un problema grande. Y no hay datos de los que se hayan ido, pero creo que se habrán ido más de uno, después de haber tenido creo que en el gobierno anterior el dato que era, creo no sé cuántos habían vuelto, no me acuerdo. 1.200, 1.300, más o menos. Que se habían vuelto y muchos de ellos se quedaron sin fondos para investigación, ¿no? Realmente no sé cuántos se habrán quedado, por lo cual cuando uno escucha datos así, sabe que el futuro no es nada bueno. Bueno, escuchemos la canción y después seguimos hablando de lo que ha pasado con los médicos cubanos en Brasil, Osvaldo, que también está relacionado con este tema. ¿Qué te parece? Sí. ¿Qué escuchamos, Ramiro? Eso, ¿qué escuchamos, Osvaldo? ¿Bolsonada querés que escuchemos? Bueno, escuchemos. ¿De Francisco el Hombre? Perfecto. Sabe pouco do que diz, muito blá 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 que queima quem podia ser feliz. Desrespeito é o que prega, então é o que colherá. Jogo purpurina em cima para o feio, beleza. Jogo purpurina em cima para o feio, beleza. Esse cara é escroto, muito escroto. Se é um fascista é concedido cargo alto e voz viril, vai lucrar do desespero, tal loucura já se viu. Bolso dele sempre cheio, nosso copo anda vazio. Mesquinhez, intolerância, Bolsonaro que pariu. Bolso dele sempre cheio, Bolsonaro que pariu. Bolso dele sempre cheio, Bolsonaro que pariu. Esse cara é escroto, muito escroto. Esse cara é escroto, muito escroto. Se é um fascista concedido cargo alto e voz viril, vai lucrar do desespero, tal loucura já se viu. Bolso dele sempre cheio, nosso copo anda vazio. Mesquinhez, intolerância, Bolsonaro que pariu. Bolso dele sempre cheio, 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 Bolsonaro que pariu. Esse cara é escroto, muito escroto. Esse cara é escroto, muito escroto.
stronzo. Esse cara è stronzo. Bueno, seguimos entonces ahora con el tema de los médicos que dijimos que íbamos a hablar, cómo se relacionaba esto con los universitarios. Y tiene todo que ver con lo que es la visión del país y lo que un país necesita en cuanto a sus profesionales, porque en Brasil hay un número de médicos que parecería que no están faltando médicos. Lo que pasa es que los médicos no salen de las grandes ciudades, y no salen, y ponen muchas excusas para ir a los lugares más remotos, y por eso que el programa Más Médicos que implementó Dilma Rousseff trajo 8.500 médicos cubanos. Cuando asume Jair Bolsonaro comenzó a hacer algunas amenazas, algunas críticas, a decir que el gobierno cubano le pagaba poco dinero a los médicos, porque Brasil le paga al gobierno cubano y el gobierno cubano. Claro, en realidad le paga a una organización panamericana. Sí, y le paga al gobierno cubano. Sí, sí. Y el gobierno cubano le paga a los médicos. Le paga mucho menos de que le paga el gobierno brasileño, porque tiene que tener todo su sistema de seguridad, de salud y de facultades. Bueno, aparte de las críticas, Cuba decidió retirar los médicos cubanos. Y Bolsonaro le prometió a los que quisieran quedarse que les iba a dar la ciudadanía y los iba a dejar ejercer. ¿Qué es lo que ocurrió? Ya pasaron muchos meses de esto, casi un año, digamos, y los médicos seguían sin trabajo. Estaban buscando que los contrataran hasta de barrenderos. Y llegaban a buscar trabajo y le decían, no, pero usted es médico, usted está muy calificado para este puesto. Entonces se estaban muriendo de hambre, Osvaldo. Se estaban muriendo de hambre. Entonces, ¿qué hizo ahora el gobierno de Bolsonaro? Bueno, cumple la promesa y les va a dar la posibilidad de que trabajen como médicos sin tener que hacer la revalidación del diploma, lo cual después es otro tema que lo podemos charlar en otro programa, Osvaldo. Y bueno, por fin esos médicos que decidieron quedarse en Brasil con una promesa de un presidente, bueno, se les cumple y van a poder tener un poco de dignidad, porque estaban viviendo en la miseria, Osvaldo, en la miseria, compartiendo casas con otros porque no tenían para pagar alquiler, nada. Y no pueden ejercer la medicina por el tema del título, ¿no? Si aunque se puede ejercer la medicina, pueden tener un ingreso como médico. Y es importante porque este tema ya lo habíamos tocado cuando retira el financiamiento Brasil, cuando tiene el problema con los médicos, que están en zonas alejadas de los lugares poblados, sobre todo con mayoría de población indígena. Entonces eso hace que no tengan médicos, que no haya médicos, porque al igual que en Argentina, los médicos no quieren salir de las ciudades, y menos a lugares donde la vida no está alejada de todo, de las grandes orbes, de los servicios, etcétera, ¿no? Entonces era muy importante que ellos estaban, porque ellos lo hacían y había servido para reducir las enfermedades y todo en las poblaciones más castigadas. Osvaldo, bueno, ellos fueron a lugares donde nunca había habido un médico. Sí. Gente que nunca había visto un médico en su vida. Claro, el gobierno de Dilma Rousseff le dijo a todos los médicos brasileños, vayan en las mismas condiciones, le pagamos lo mismo. Nadie fue. Al principio todo el mundo, sí, nosotros vamos. Nadie fue. Porque aparte acá pasó también, había una discusión con los colegios de médicos argentinos cuando venían médicos cubanos que decían que no tenían título para ejercer en nuestro país, y eso le quitaba trabajo a los médicos argentinos, o en este caso a los brasileños. Entonces, bueno, está bien, ustedes no tienen, está bien, se vuelven, vayan ustedes, y no van. En Brasil, además de eso, se le agrega un elemento racista, porque muchos de los médicos cubanos que venían eran negros. Entonces, por ejemplo, fueron a gritarle de todo al aeropuerto cuando llegaron en el nordeste, y una de las mujeres decía, pero ¿cómo voy a atender con ella si tiene la cara de mi empleada doméstica? O sea, te digo, manifestaciones horribles que han pasado los médicos cubanos acá, allá en Brasil fue bastante complicado, pero sí, es eso, es lo que decís vos, Osvaldo, sí. Y bueno, se calcula más o menos que son entre 1.800 y 2.000 médicos que quedaron. Y Brasil necesita esos médicos. No es que no los necesite. Sí, porque el deterioro de la salud en estos lugares donde estaban principalmente los médicos cubanos, no ha sido reemplazado, como bien vos dijiste, Ramiro. Entonces eso hizo que esos lugares la salud vaya empeorando, ¿no? La medicina no es una cosa que uno puede programar. Sí, de cualquier manera esta nueva ley que les da no es para siempre, por lo menos por 2 años, y vamos a ver cómo se resuelve. Sí, yo no creo que en algún momento no les pidan que revaliden el título, yo casi te diría. La revalidación del título, Osvaldo, es una cosa casi imposible en Brasil. De cada, más o menos, números así generales, de cada 500 candidatos que se presentan por año a revalidar el título, lo consiguen hacer 15, 20. Sí, ya es difícil, pero creo que va a insistir
con el argumento que si no que se vayan, me parece. Una vez fueron más. ¿Por qué? Porque fue entre ellos una médica argentina que se dedicaba a la cirugía estética en Argentina, y cuando hizo el examen descubrió que habían puesto preguntas técnicas de cirugía estética. Y ella fue a los tribunales y cuestionó. Dice, no, como para la revalidación tiene que hacernos preguntas de medicina general, no pueden poner nada que sea específico. Consiguieron dejar sin efectos a 2 o 3 cuestiones y ahí el número saltó para 70, 80. Sí, ahí subió más, pero si no, claro, había sido... No sabía, no, sí, no. Porque hay un negocio, Osvaldo, vamos a decirlo claramente, hay un negocio de los médicos y de las facultades privadas. Por eso que muchos chicos de Brasil se vienen a estudiar a Argentina, ahora vienen acá. Claro, porque les sale más barato vivir acá, que la universidad es gratis, que la formación de las universidades públicas es mucho mejor que recibirse en una universidad privada, que les sale una fortuna y que de otra manera no lo podrían pagar, aunque después tengan serios riesgos de no revalidar el diploma. Cascabeles al viento van girando al compás del sutil movimiento de la brisa al cantar estos versos celosos de la lluvia y el mar que cubrieron el tiempo de encanto tropical. Sí, vos sabés que acá, Ramiro, acá donde yo vivo, acá en Rosario, está a 10 cuadras de la Facultad de Medicina, la Facultad Pública, porque hay 2 más privadas. Y realmente está lleno de chicos brasileños que uno los ve por la calle. O sea, es mucho más notorio que los de otro origen por el idioma, ¿no? Pero es rarísimo no andar por la calle por acá y no cruzarte 2 o 3, pero es habitual. Se ve que hay muchísimos. ¿Y cómo es el tema de revalidar allá, Ramiro? No, es un examen que se hace una vez por año y es muy, pero muy complicado. Muy, pero muy complicado. Y es interesante, para que se hagan, más o solo para comparar, Osvaldo. Una persona que se recibe en Derecho, para que le den el carnecito, digamos, la autorización para litigar del colegio, de la colegiación, tiene que pasar por un examen. Ese examen lo aprueba apenas el 16% de las personas, el 84% no lo aprueba, en promedio, a veces más, a veces menos. Entonces hay muchísimos, lo que se dice bachilleres en Derecho, que no son abogados porque no tienen. Eso no tienen los médicos. Los médicos se recibió y ya puede ejercer la medicina. La vez pasada se hizo un examen que era totalmente optativo, que daba puntos en la carrera, pero si no lo hacías no pasaba nada. Entonces se presentaban los que se sentían más capacitados, ¿no? Lo aprobó apenas el 47%. Así que imagínate si les llegan a tomar a todos, ¿no? Entonces, y después, ¿cuándo van a revalidar los diplomas? Que pueden ser tanto extranjeros que quieren ejercer en Brasil como brasileros que estuvieron afuera. Es un examen impresionantemente difícil. No puede ser que de 500 pasen menos de 20. No, obviamente no. Y es la gran cosa de los colegios, la gran fuerza que tienen los colegios, que fueron de hecho grandes enemigos del gobierno de Dilma Rousseff con lo del tema de más médicos. Ahí fueron, hablar con un médico ahora es realmente, bueno, de hecho hubo muchos casos que se han negado a atender a personas que tenían ideología más de izquierda, del Partido de los Trabajadores. No lo atendían. O sea, un médico, ¿dónde está el juramento? Hipocrático, ¿no? O sea, es una barbaridad, ¿viste? Pero bueno, lamentablemente es así. Hipócrita, parece el juramento hipócrita. No hipocrático. Exactamente, hipócrita. Así es. No, un tema interesante de la medicina y en Brasil y del saber y de la ciencia, ¿no? Es un tema que es fundamental. Sí, se traslada y eso hace que la sociedad sufra después los problemas cuando no pueden acceder a una salud básica, como está pasando acá. Bueno, ahora los medicamentos de esta última semana bajaron un 8%, pero igual que el precio de los medicamentos acá en la Argentina es privativo, y eso hace que hayan reaparecido enfermedades que ya no había antecedentes en la Argentina. Me imagino que este tema de que no haya médicos en estos lugares hizo que la salud no accediera a un montón de gente. Bueno, antes de pasar a otro tema musical, me gustaría comentarte una pequeña aclaración que yo he visto que varias personas están un poco asustadas porque han leído que el Supremo Tribunal Federal de Brasil archivó el pedido de investigación del caso de Marielle Franco. Sí.
Y no es tan así. No es así. No, es sí y no. O sea, el caso de Marielle Franco continúa, las investigaciones, trancas y barrancas va desarrollándose como se puede. Sacaron al principal comisario de Río que estaba investigando mucho y lo mandaron creo que a Italia. Y hay mucha obstrucción de la justicia, hay muchas cosas. Lo que ha ocurrido es que el Supremo Tribunal ha suspendido, archivó, digamos, el pedido de investigación contra Jair Bolsonaro y contra el hijo Carlos Bolsonaro. ¿Te acuerdas que habíamos comentado? Sí, se había hablado el famoso portero indiscreto que después se arrepintió, dijo que lo entendieron mal o él entendió mal, algo así, ¿no? En una declaración a la Policía Federal que no era parte, que no está investigando, o sea, no sabemos por qué. Sí, ahora... en ese momento tuvo que hacerle la... Claro, él se rectificó. Claro, de lo que ya había dicho. Sí, de lo que ya había dicho. Sí. No, me equivoqué, ¿viste? O sea, es una broma eso, ¿no? Porque la Policía Federal es la que está... a cargo la tiene Sergio Moro, que es, digamos, el que le limpia todas las chanchullos a Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Ya cada vez más, ¿no? Sí, ya es demasiado evidente. A tal punto que un periodista dijo, Bolsonaro está en el barro y en un chiquero y Moro vive en Marte, ¿viste? Sí, fue un periodista de la Globo, no sé. O sea que no, probablemente no era el PT, ¿eh? Exactamente. No era de ninguno de los blogs sucios que le dicen, ¿viste? Bueno, lo que fue eso, y en ese caso puntual, ¿no? Pero después la investigación contra Marielle Franco sigue normal y todo eso. Es importante que se pueda llegar a saber la verdad, ¿no? Bueno, ¿qué escuchamos, Osvaldo? ¿Te parece Futuro por Pasado por Dani De Vita? Dale, vamos, Futuro por Pasado de Dani De Vita. Futuro por pasado, al piste. Nadie pudo escuchar lo único cierto que dijiste. Con esa sonrisa que me sabe edulcorante festejaste tu hazaña más importante y lo lograste. Desplazaste el peronismo, te metiste en el bolsillo a los hijos de los mismos que obtuvieron dignidad y trabajo, momentos lindos por la lucha incansable de Juan Domingo, sentada en tu silla con el tablero enfrente, al margen de haber llegado con el presidente, al margen de tus antecedentes. Cuando viste en tus manos el futuro de la gente, ¿no te tembló el pulso? ¿No se te impuso un gesto de piedad y perdón si soy iluso? ¿Será que aún creo en el ser humano? ¿O que en ustedes no hay humanidad? Y no es con la política la cosa, no. La política en las manos indicadas es hermosa. Tu robot de identidades no me engaña. Nadie pudo encontrar las botas que usaba en campaña, o al menos comprarle un par nuevo. Si no fuera mujer diría que le chupa un huevo. La tuteo y no la tuteo. Perdón si queda feo. Ya no tuiteo tanto porque Patricia está en pedo. Quise decir al pedo y le cae mal el ocio. Que se enoje esta mujer no es negocio. Y sigue el recorte de sur a norte. Nada logra que aborten el plan que les importe cómo sufre la gente sus políticas de sufre y fuego. En este juego piromaníaco que lucen. Hay escuelas que vuelan, hay un estado ausente y hay personas eternas, Sandra y Rubén presentes. Hay gatillo fácil y barrios más inseguros. Hay médicos sin fronteras y médicos sin laburo. Hay hospitales que ya no son tales, son trampas letales. Ustedes iguales con falsos avales dicen dale. Todo vale para sostener esta fuga magnánima y confían en que podrán tapar sus cagadas con lágrimas. ¿Dónde están las bandas que combaten propagandas? La calle está más podrida que las viandas que usted manda a los colegios. Bienvenidos al infierno. La mafia está en los barrios y ahora controla el gobierno. ¿Quién es el que planta la falopa que incautan? A vos te dicen Heidi, no paras de poner pauta. Hacete cargo si sos leona en esta selva y tenés el mismo vicio que Mauricio, tomar deuda. Este pueblo bendito no va a permitir que vuelvas a golpear al que le bajan el salario y hace huelga. Ya no va a permitir tantos insultos. Las universidades colmadas de pobres cultos. Diploma en alto van a gritar. Nadie nos va a contar la realidad desde una base militar. Vamos a evitar este tiritar de frío. Es vital divisar dónde llega el río. El pueblo da respuesta al acertijo. Ya no mira tu sonrisa, cuida la de sus hijos. Cambiamos futuro por pasado. Si vos sos el futuro, lo cambiamos por asado.
Bueno, y vamos ahora a hablar de una noticia positiva de Argentina, Osvaldo, una adentro. Bueno, la que era presidente del Tribunal Supremo de Jujuy ha dejado de serlo porque sus propios compañeros le sacaron el apoyo o tuvo que hacer renunciar a la presidencia. Creemos que a la presidencia que no a la Corte, Sí. no al Tribunal Superior, a la presidencia nada más. Por prevaricato, por adelantar un juicio sobre una persona, ¿no? Cuando hablaba de Milagros Sala dijo que nunca, no le iban a dejar en libertad. Utilizó otras palabras un poco más fuertes, ¿no? Pero bueno. Porque había creado un estado paralelo. Sí. Entonces que la libertad de Milagros Sala significaba un peligro para la gobernabilidad en Jujuy y esas cosas. Sí, ha hecho varias cosas que la fue diciendo en el transcurso, ¿no? Pero bueno, estas últimas y... Pero lo dijo como persona, no como jueza. No, claro, es la defensa que tiene, lo que decíamos antes, como si una persona puede ser distinta a la función que cumpla, ella, mientras sea presidenta del Tribunal Supremo, siempre va a hablar como... Ahora ya puede decirlo. Ahora ya es una persona. Ahora ya es una persona que no. Ahora porque... lo que pasa es que no sé qué va a pasar si tiene que juzgar el caso. Claro. Hay la opinión y yo creo que la van a impugnar, no creo que pueda fallar en ese caso. Tiene ¿no? que excusarse. Claro, tiene que excusarse mínimo o la van a recusar si no se excusa. Sí. Pero de todas maneras, bueno, son estas cosas que a veces son buenas noticias, pero tienen un regusto amargo, porque en realidad un tribunal, en ningún caso un integrante del Tribunal Supremo puede caer en un prejuzgamiento de este tenor, ¿no? Con ninguna persona, sea Milagros Sala o sea quien sea. Y esto también hay que ponerlo en un contexto un poquito mayor, Osvaldo, de que han cambiado un poco los tiempos políticos en Argentina, porque Gerardo Morales no está muy bien de caja. No. Está bastante mal de caja. No. Entonces es interesante que aparezca esto, de que posiblemente aparezcan digamos, no sé si la van a dejar libre a Milagros Sala, pero que aparezca por lo menos aminore un poco la persecución política. Parece que apoya ahora Gerardo Morales la ley de emergencia y solidaridad de Alberto Fernández, que fue sancionada en el Senado el viernes 20. Sí, nunca uno deja de pensar si no hay algún interés, ¿no? En eso, en ese apoyo, pero bueno. Y no me jodan el negocio con los americanos de las 14.000 hectáreas de marihuana, ¿viste? Claro, tal cual. No se me metan acá porque ya es una cosa. Ni el litio tampoco, o sea, no me toquen nada acá. Entonces, por eso puede haber un toma y daca, ¿eh? Sí, es una negociación porque la verdad que podríamos aclarar que fue unánime los demás compañeros de la expresidenta del Tribunal Supremo que dijeron que este no es el pensamiento de la Corte, del Tribunal, dice el que dijo esta juez. Sí, no, por eso digo ponerlo un poco en contexto. Sí. Y quién sabe tener un poco más de esperanza, que a lo mejor las cosas por ese lado oscuro mejoren un poco en Jujuy. Que él pueda tener una... sin olvidar que la primera elección que gana Morales la gana con el apoyo del partido de Massa, uno de los integrantes. Hay muchas cosas que a veces uno dice y en otros países que no son Argentina no se conocen, ¿no? Bueno, el partido de Massa, para los que nos escuchan fuera de Argentina, era parte del partido de Cristina Kirchner, que después se fue y en el 2013 le ganó las elecciones a Cristina Kirchner, que eran las elecciones legislativas, y después formó un grupo muy importante, pero que era vuelto, y están más inclusive el presidente de la Cámara de Diputados. Claro. Y fue uno de los principales operadores en la ley de emergencia que vos decías antes, que vos nombraste hace un poquito, Ramiro. Fue uno de los principales operadores políticos para conseguir que los votos de diputados salieran, que son más difíciles que los de senadores, todavía los diputados sacarlo. Sin embargo, operó para sacarlo. O sea, antes aliado de Gerardo Morales, ahora, digamos, aliado de los que están en contra de Gerardo Morales. ¿No? O sea, claro. O Gerardo Morales no está tan en contra ahora, no sabemos. La política argentina es mágica. Hay una expresión nueva dentro del lenguaje político de Argentina que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Como en la marcha, en el camión se van acomodando los melones. Claro, ¿no? en el carro, se acomodan los melones con la marcha. Exacto. Porque se va moviendo el carro, va de derecha a izquierda, hasta que los melones se acomodan. Está bueno eso. Es como la vida, es como la vida de todas maneras, siempre pasa lo mismo esto. Bien. Bueno, Osvaldo, escuchemos otra canción y después vamos al tema principal. ¿Qué escuchamos ahora? ¿Qué te parece? Bueno, ya nos vamos despidiendo del año, ¿qué te parece? Sí. Nos podemos despedir con un bolero sarcástico para reírnos un poco, ¿qué te parece? Sí, de Álvarez Guedes, decís vos. Ese mismo, ¿cómo se llama, Osvaldo? Cada vez que pienso en ti. Bueno, vamos a ver cómo va ese bolero. Es que no todo es así en el bolero, pero bueno, escúchenlo y lo van a entender.
cada vez que pienso en ti, en esta época del año, siempre tengo que admitir cuánto te extraño. Y ahora, para aumentar esta desdicha completa, hoy recibí tu tarjeta. Ay, cuánto me ha hecho llorar cuando veo un arbolito con sus farolitos, yo no sé qué hacer. Y cuando sirven la cena en la Nochebuena, no puedo comer. Y después del quinto ron, para tratar de olvidarte, al fin yo logro arrancarte de mi pobre corazón. Y canto así: me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos, por eso vete a la mierda. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Y me cago en ti. Yo de tu lado me fui porque tu cariño es malo, por eso me doy 2 palos y después me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Bueno, vamos a nuestro tema principal de hoy, Osvaldo, y que parece que hay mucho ruido y mucho olor a impeachment en Brasil. No nos entusiasmemos, estamos diciendo lo que se ve, no son puras especulaciones, pero como dice el refrán, ¿no? Cuando el río suena, agua trae. Exactamente. Y cuando ya está todo el mundo hablando de impeachment, o por lo menos de quitar a Bolsonaro del poder, ¿no? Una especie de interdicción política que están planteando tanto la Globo, macizamente, como la Folia, como Estado, ya la cosa es bastante complicada porque, bueno, ha perdido, por un lado eso, ¿no? De que los medios de comunicación se hacen eco de toda esta situación, y por otro lado, digamos, la desesperación que tiene Bolsonaro, porque ve que su poder, de alguna manera, se va diluyendo. Es mucho. La semana pasada, no sé si te enteraste que ante lo que vamos a comentar ahora, de algunas investigaciones que se han ido desarrollando y que ahora salen a la luz, de corrupción de cuando sus hijos eran legisladores, él salió a decir barbaridades, como por ejemplo a un periodista le dijo que tenía mucha cara de homosexual. Sí, acá fue noticia en todos los diarios, sí. Le hizo preguntas que él consideraba que eran inconvenientes y entonces le dijo, vos tenés cara de
de homosexual y terrible, ¿viste? Sí, pero no fue en esas palabras tan políticamente correctas que dijimos nosotros. Por eso te digo, no dijo. No, piensen en un sinónimo más, un poco más soez. fuerte, claro. Y es lo que le dije. Y al otro fue peor, al otro le insinuó que la madre era una prostituta. Ah, bueno, eso lo había escuchado. El periodista le pregunta, porque fue así. Vamos a verlo, desarrollarlo ahora, pero un asesor de él, amigo de cuando ellos eran militares, en la época de la dictadura, sí, le da 24.000 reales a la esposa, le hace un depósito. Y Bolsonaro dice, no, lo que pasa es que yo le había prestado 40.000 antes y él me devuelve los 24 y lo deposita en la cuenta de mi esposa. Entonces el periodista le dice, ¿usted tiene recibo? Y Bolsonaro le dice, ¿usted tiene recibo de su madre le pasó recibo a su padre la noche que lo hicieron a usted? Como diciendo que la madre era una prostituta. O sea, gente, eso no existe. Eso al periodista se lo dijo. Al ratito que le había dicho el otro que tenía cara de homosexual. O sea, y ya está, parece que desesperado con la idea de que le van a meter a un hijo preso. De que quieren que un hijo vaya preso. Y está, bueno, por un lado, los medios de comunicación que digamos que están poniendo en evidencia todo este tipo de cosas. Y por otro lado, la desesperación de Bolsonaro hace pensar que la cosa está bastante complicada. La vez pasada inclusive tuvo actitudes totalmente, digamos, locas, ¿no? Primero le dijo que Moro andaba raro y que se estaba haciendo el sonso, que no actuaba bien. Y al día siguiente no, va a ser mi candidato a vicepresidente, ¿viste? O sea, ciclotímico, ¿viste? No son cosas, Ramiro, y que de acuerdo a lo que vos viste, ¿es fundado el pedido de impeachment o es algo? Porque estas cuestiones a veces tienen el riesgo, como está pasando ahora en Estados Unidos con Donald Trump, que ya muchos están diciendo que en realidad esto lo va a fortalecer porque los demócratas no van a poder sacarlo de senador, no van a poder sacar de senadores la resolución. Entonces termina fortalecido. ¿No se correría el mismo riesgo en este caso con...? Mira, esa preocupación es una preocupación totalmente válida. Totalmente válida. Yo no veo aquí un elemento jurídico muy pero muy fuerte para un impeachment. Hay que demostrar improbidad administrativa, responderle mal a los periodistas, tener estas actitudes homofóbicas, estas actitudes misóginas. No son propiamente de un estadista, de un jefe de Estado. Eso es claro, eso es clarísimo. Eso Bolsonaro clarísimo. No es propiamente un jefe de Estado, diría. Tampoco lo su era. Comportamiento, claro. Tampoco lo era. Cuando él decía en la televisión que había que matar 30.000 personas como en Chile, ¿viste? Y que había que hacer una revolución y que había que asesinarlo a Fernando Enrique Cardoso y todo eso, ¿viste? Sí. O sea, no es nuevo todo esto. Que ahora pueda llegar a constituir porque él es presidente, y sí, puede llegar a constituir, pero me parece que no tiene suficientemente peso para eso. Uno de los principales periodistas de la Globo, del establishment, digamos, a ver, ¿qué sería? Un Lanata, no sé si Lanata, pero un Leuco, digamos, de Brasil, para los que nos conocen, una persona totalmente relacionada con el establishment, cuando habla, dice, por ejemplo, cosas que realmente podrían ser hasta opinables, ¿no? Estamos hablando de Merval Pereira, que es un columnista de la Globo, ¿no? Y dice que ya motivos dio de sobra y que le falta decoro y que va a seguir insultando, ¿no? Entonces, yo no sé si esas cosas son realmente con un peso como va a ser un juicio político. Sí, no, algo que... Después de un juicio político como el de Dilma Rousseff, que se ha demostrado que lo que ella hizo no era y que tampoco lo hizo. Sí, o sea, otra vez corremos el riesgo, o por ejemplo, el juicio político que se le había hecho en el año 92 a Collor de Mello, que después se demostró también que no había motivos para juicio político. Eso no significa que no haya sido corrupto, todo eso. No, seguro no, pero en realidad hay que probar de lo que se lo está acusando, no de otras cosas, ¿no? Por eso te preguntaba el fundamento, porque se puede decir, sí, el tipo es así o asá, pero eso no lo están acusando y no va a ser tratado en el juicio. Mira, te leo lo que dijo este hombre, que todo el mundo lo replica como siendo la gran, la gran bomba noticial de la noticia. Dice así: el presidente Jair Bolsonaro viene en una escala de falta de compostura que está orillando a la insanidad. El episodio de ayer, en el cual dijo esas dos cosas que nosotros dijimos, demuestra la falta de educación y los prejuicios, propio de que se siente acorralado. Y de hecho está acorralado porque cae la popularidad, es verdad. O sea, 29% apenas considera que es bueno u óptimo el trabajo, mientras que la gran mayoría dice que es malo o pésimo.
por las limitaciones que las instituciones democráticas le vienen imponiendo, como hemos visto varias veces en varias buenas noticias, varias adentro. Sí, varias buenas. Por las denuncias contra su hijo Flavio, que es las que vamos a analizar ahora, y que envuelven a toda la familia, y por las acusaciones de los fiscales de Río, que él vivía, digamos, gracias al erario público. Gente, ¿vos te parece que hay una cosa de peso, Osvaldo? Sí, no parece ninguno, por eso te digo, por eso no parece, a mí me parecía así, y lo que es peor, me parecía que estas situaciones son las que pueden fortalecer su posición política en el corto plazo. E inclusive la acusación ahora es de que los hijos, específicamente Flavio Bolsonaro, que hoy es senador, en aquel momento no lo era, ¿qué hacía? Una práctica de todos los políticos, que es contratar empleados fantasmas, ñoqui le diremos en Argentina, empleados fantasmas que no van nunca, y quedarse con el salario. Algunos le devolvían hasta el 99% de lo que recibían, algunos menos. Algunos vivían en otro lugar, uno vivía en el extranjero, Osvaldo. Sí. Está bueno eso, te vivía en Nueva York, el hombre, y era asesor de este, y le devolvían. Y después, lo que pasa es que todo el mundo, viste, los políticos más duchos, lo piden en dinero efectivo, y venía a mi escritorio, y acá no se sabe nada. Y esto se lo transferían a una cuenta bancaria. Se lo transferían a Queiroz, sí, que era el amigo de Bolsonaro, sí, que funcionaba también como el chofer, y que llegó en un mes llegó a mover, digamos, ¿no? 1.600.000 reales. O sea, él decía que lo hacía vendiendo autos, ¿viste? Bueno, peor todavía. Sí. Tenía una agencia grande. Bueno, ahora hicieron operaciones judiciales, hicieron decomisos, allanaron, ¿viste? Domicilios de la ex esposa de Bolsonaro, de otros parientes, del hijo, de otras personas. Llevarse las computadoras, los tablets para ver si podían encontrar algunas cosas. Y ahora se descubrió que Bolsonaro estaba en una sociedad y tenía una franquicia de una de las principales fábricas de chocolate de Brasil, ¿no? Vamos a decir el nombre, la Copenhagen, que no tiene nada que ver con esto. Y él facturaba, y ahí lavaba el dinero. El dinero que recibía, claro, con la Copenhagen. Después, por ejemplo, él se ganaba el triple que el socio. Y de pronto la Copenhagen toda la gente que era cliente de Copenhagen empezó a comprar al contado, ¿viste? Dejó de comprar. En Brasil, que vos compras hasta el agua de coco en la playa. Hay que explicar que en la Brasil, tarjeta de débito. Claro, la bancarización es casi absoluta y no se usa casi el efectivo, ¿no? Pido una pizza en casa y me vienen con el Postner. Con el Postner, claro, por eso. En la moto me viene con el Postner. Porque en Argentina sí, está bien, acá se come un montón en efectivo, allá no. Allá nada, y de pronto, cuando entra en la sociedad, Flavio Bolsonaro, el 37% empieza a pagar en dinero, y después llega al 41%, ¿viste? Y él dice, no, pero acá, ellos hacen, digamos, ¿viste? Auditoría externa. Y la Copenhagen dijo, no, señor, acá no hacemos ninguna auditoría externa ni ningún franqueado, ¿viste? Acá los franqueados son todos iguales y no hay auditoría para nada. O sea, eso es una inverdad, ¿viste? Eso es una inverdad. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Esto está hace tiempo que viene, hace 10 días más o menos que se viene desarrollando. Como dijimos, no hay, digamos, una expresión que se usa mucho en Brasil, ¿no? Lápiz labial en el calzoncillo, ¿viste? Como para decir como infidelidad, ¿viste? Sí, el tipo, no hay la prueba de la prueba, ¿viste? Sí, tal cual. No hay una prueba total que sea incuestionable, pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto. ¿Escuchemos la última canción? Vamos. ¿Qué escuchamos? Inconsciente Colectivo, ¿querés que escuchemos, Ramiro? Escuchemos Inconsciente Colectivo. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chinchadas, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un
llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté esta canción, ella fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez Bueno, Osvaldo, estábamos escuchando Inconsciente Colectivo, una canción de Serú Girán, conocida mucho más por las interpretaciones de Charly García y de Mercedes Sosa, porque se cantó en 311 ciudades en Argentina como forma de demostrar la situación real de la Argentina, y es una forma de esperanza de los nuevos tiempos, ¿no te parece, Osvaldo? Sí. Entonces, bueno, antes de irnos me gustaría recordar que Rafael Bielsa, que fue canciller argentino. Canciller, sí. Hermano del técnico de fútbol. Y hermano de la secretaria de Vivienda del nuevo gobierno también. María Eugenia Bielsa. Y nuevo embajador en Chile. ¿El nuevo embajador en Chile? Nuevo, nombrado exactamente hoy. Ha presentado un libro que se llama Lawfare, que recomendamos muchísimo junto con Pedro Peretti, en la librería en Rosario, en la librería Homo Sapiens. Y bueno, recomendamos el libro y vamos a ver si después nosotros tomamos alguno de estos trechos. Tengo la grabación de la presentación y a ver si en enero, ya un nuevo año, bueno, podemos hablar. El cuarto año va a ser de Café Mercosur. El cuarto año de Café Mercosur. Hablamos un poquito del Lawfare, que nunca está de más, y de las cosas que decía Rafael Bielsa y Pedro Peretti. Osvaldo, bueno, recordamos que este programa se transmite por la radio Las Voces del Muro, que nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook y Twitter como Café Mercosur, que pueden visitar nuestra página www.cafemercosur.com o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico y contacto @cafemercosur, y prometemos para el próximo año también tener un número de WhatsApp. Bueno. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Un abrazo, amigo, hasta el próximo año. Felicidades.